Este tema es controversial, picante, espinoso, como usted le quiera llamar. Es un tema que yo quiero tratar en mis redes, en mi canal, porque yo creo que hace falta verlo también desde el punto de vista de un profesional. Yo hoy aquí voy a hacer dos funciones. Voy a hacer la función como periodista, pero también voy a hacer la función de mamá. Entonces voy a hacer las preguntas de ambos lados y voy a tener conmigo a un experto en seguridad, un experto en protección que ya ha estado conmigo anteriormente y que yo creo que es el mejor para que nos pueda ayudar a este tema, los jóvenes y las armas. Le doy la bienvenida para no alargar más esto y que ya esté con nosotros José Cherres. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Eh, los jóvenes y las armas. Voy a empezar por esto. No hace falta estudiar mucho, no hace falta buscar tantas estadísticas. La información está ahí a la mano de cualquiera, en cualquier periódico, en cualquier aplicación, en Google si la busca. Eh, Hoy en día, cada vez que vemos algo horrorizante de que entraron a una escuela, asaltaron y hay cientos de niños muertos y otros cientos heridos. Entraron en otra escuela, le dispararon a la maestra y a los chicos que estaban. Entraron a un daycare, entraron a un cine, entraron a un Walmart, etcétera, etcétera. La mayoría de las veces son jóvenes, jóvenes con arma de gran potencia, no sé si lo estoy diciendo bien porque el experto eres tú, o sea, no es una pistolita chiquita que parece una pistolita de agua, estoy hablando de un rifle, estoy hablando de un arma grande que no se esconde fácilmente en una gaveta, que se ve perfectamente dónde está, dónde la tienen y que se supone, y en muchos casos lo han aceptado y lo han dicho, que los padres saben que estos jóvenes tienen esas armas y muchas veces los padres son quienes se las compran. Ya di la introducción de lo que se trata esta entrevista. ¿Qué tan peligroso es? Eh, wow, es espinoso el tema. ¿Qué tan peligroso es que un joven, como digo yo, que todavía no ha terminado de crecer, no tiene una barba completa y no tiene todavía una madurez necesaria, tenga en su casa, en su poder, un arma de este tipo? Es muy peligroso y el, creo que la principal persona o el principal ser humano culpable en todo esto son los padres. Ok, Todo padre de familia, todo adulto de un hogar es el responsable de su familia, es el responsable de sus hijos, es el responsable de qué le enseña y por dónde llevas a tus hijos. Creo que así como los padres les enseñan a conducir a sus hijos, así como los padres les enseñan a formar un jueguito de Lego, así como los padres les enseñan a jugar fútbol, creo que también tienen que educar a sus hijos con las armas, especialmente los padres que son a favor de las armas o padres que les gustan las armas de fuego o padres que son bien patriotas y dicen yo quiero hacer uso de la segunda enmienda. Yo uso las armas por el trabajo, por lo que es la protección ejecutiva, guardaespaldas. También soy instructor de armas de fuego. También soy pro armas. También soy patriota de los Estados Unidos. Pero creo que el origen de todo esto, de estos jóvenes, es la falta de cariño, la falta de valores, la falta de educación. Algo que yo enseño en mis cursos es a todos los latinos que tienen 6, 7, 8, 4, 5 años en este país y no han tenido esa educación de parte de sus padres o sus abuelos con respecto a la segunda enmienda, con respecto a lo que son las armas en este país. Creo que nosotros como latinos que venimos de otros países, de otras culturas, tenemos que también no solo aprender el idioma, sino que también aprender lo que son las enmiendas y lo que es la segunda enmienda, cuál es mi derecho y si estoy haciendo uso de mi segunda enmienda, uno tiene que aprender, uno tiene que educarse y así como tú te educas, educar a tus hijos.
Y estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, yo siempre digo que criar a los hijos no es solamente dar un plato de comida, es estar con ellos y es darle tanta atención y tanta comunicación. Em, Se culpa mucho, ahí estoy poniendo las redes sociales de José para que lo puedan seguir, porque él tiene un canal de YouTube, él tiene pues, su Instagram y se pasa todo el tiempo educando a todo el mundo y a la comunidad y ahí tiene sus redes sociales. Se culpa mucho, porque bueno, hay un dicho en mi país que la culpa no puede caer al suelo. Cuando pasa algo, pues empieza el juego de ping-pong, no es culpa mía, es culpa tuya y demás. Se culpa mucho los juegos y las aplicaciones. ¿Qué tal? ¿Cuál es el porcentaje de responsabilidad y de culpa de una aplicación y de un juego para que un hijo o un joven agarre un arma, entre y mate a 100 personas? Yo creo que la culpa no es el videojuego y tampoco es la aplicación. La culpa es de los padres que le permiten estar horas en los videojuegos. Creo que los padres son los que tienen que poner los límites en el videojuego, qué tipo de videojuegos van a jugar a cierta edad. Todos los videojuegos tienen un límite de edad. No puedes poner a un niño de 7 años, 6 años a jugar un videojuego donde hay armas de fuego, hay sangre, hay degollaciones de cabeza, que son juegos para mayores de 18 años, se lo dejen jugar. Entonces, creo que la responsabilidad es de los padres. De que pueda afectar a un joven ver videojuegos de esa manera, claro que puede afectar. Estás enseñando a un niño de 8 o 10 años a cómo debe disparar en un videojuego, cómo debe degollar a un enemigo, cómo debe usar un cuchillo. Tiene 10 años, 9 años, y ya le estás enseñando en un videojuego cómo tiene que asesinar. ¿Ok? Referente a las escuelas, y ese es un tema, a lo mejor hasta ahora estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, vamos a ver, em, se debe revisar, o sea, cada vez que pasa algo de esto en las noticias, yo me empiezo a cuestionar y hasta cierto punto, y por favor no lo tomen a mal, me río de los comentarios y de las exigencias de muchos padres. O sea, a mí en lo particular, José, si a mí me llevan al aeropuerto y a mí me registran toda, completa, a mí no me molesta en lo absoluto. A mí me pueden, como la última vez que viajé, me paran al lado, la señora me dijo, te tengo que tocar, que me toquen, que todo. A mí no me molesta. Eso a mí, al contrario, lo que me da es una paz y una tranquilidad. ¿Por qué? Porque están haciendo su trabajo. Yo no tengo ¿Para qué? nada. ¿Es Perfecto. para qué? Para tu seguridad. Correcto. Ajá. Correcto. Ahora, cuando hablamos de las escuelas, y en una ocasión, después de una noticia de estas que entraron a la escuela un chico con arma y demás, se empezó a cuestionar y a preguntar el hecho de por qué no se revisaban las mochilas de los chicos antes de entrar. Y ahí saltaron los padres que entonces estamos violando la, la privacidad del chico. Pero si cuando yo voy a un aeropuerto me abren mi maleta. Ujú. O sea, en el caso tuyo que eres experto, ¿crees que sea bueno que haya un tipo de seguridad, de control, de poderle revisar las mochilas a los chicos cuando van a las escuelas? Mira, después del 2019, después de pandemia, con las estadísticas y los estudios que he hecho a nivel del mundo, yo he estado diciendo siempre por mis redes sociales que la seguridad tiene que cambiar, que la seguridad en las escuelas tiene que cambiar, que la seguridad en las iglesias tiene que cambiar, que no podemos tener un guard con un revólver en un banco o en una escuelita porque sabes que ahora el que va a hacer daño lleva armas de alto poder. Los tiempos cambian, los modos operandis cambian y nosotros como gente buena no podemos quedarnos atrás y tenemos que cambiar y tenemos que mejorar. Lo que tú estás diciendo en los aeropuertos que ahora nos abren las maletas, esto lo están haciendo de un tiempo atrás, ¿sí o no? Antes del 9/11, cuando dieron las torres, no había tanta seguridad, ¿Correcto? pero, pero cambiaron. Entonces, si nosotros vemos que están pasando cosas en nuestras escuelas con nuestros niños, ¿por qué no cambiar y por qué no mejorar la seguridad?
le seguimos echando la culpa a los fierros que tengo detrás de mi espalda, en vez de mejorar la seguridad en las escuelas, como por ejemplo, poner detectores de metales. Si Exacto, alguien viene con metales fuertes que está sonando demasiado, eso quiere decir que tiene un arma. Vamos a revisar tu maleta. Tener personal de guardias que tengan un buen equipo de protección. El guardia, ¿qué quiere decir eso? Con chalecos, que ya los vemos en las escuelas. Los vemos a los guardias armados, fuertemente armados como si fueran policías. Eso está bien. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian y tenemos que entender eso. Tenemos que entender de que si viene algún joven enfermo, algún joven con problemas, algún joven que sus padres no le dan la atención correcta, puede obtener un arma, no importa que sea de su casa o un arma externa, pero puede hacer el daño a una escuela. Entonces, preferible es tener a alguien que pueda revisarte las maletas, de que pueda identificar a estas personas con estos problemas, a, 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 a decir, sabes que no lo hagas, sabes que la privacidad de los niños, sabes que eso no se tiene que hacer. Entonces, ¿cuál sería la solución? Porque los fierros que están detrás mío no los van a quitar en los Estados Unidos. Va a ser muy difícil que los quiten en todos los Estados Unidos. Entonces, además, las leyes y las reglas siempre van a ser para el buen ciudadano, para el ciudadano que tiene tres dedos de cerebro y está en todos sus sentidos. Va a seguir las leyes y va a seguir las reglas y las normativas. Pero a la persona enferma, el delincuente o el asesino, no le va a interesar qué reglas o qué restricciones de armas o qué métodos de seguridad vayan a usar. Él va a querer cumplir su objetivo de hacer daño, de asesinar, de eliminar, de dañar a otros, de aterrorizar a otros. Ellos van a cumplir su objetivo y para esas personas hay que nosotros prepararnos. es cierto. Referente al tópico, al tema, al título de hoy, los jóvenes y las armas, eh, ¿es peligroso que un joven tenga un arma o es necesario que un joven sepa en qué momento y cómo usar el arma? Te lo voy a decir a la segunda enmienda. Desde muchos años atrás aquí en Estados Unidos, el papá usaba sus armas de fuego, le enseñaba a sus hijos, a sus nietos a cazar, a tener normas de seguridad con las armas, les enseñaron a limpiar las armas, les enseñan a respetar a las armas, les enseñan a respetar a los seres humanos, les enseñan a qué animales pueden disparar y a qué animal no pueden dispararle y tienen que respetarlo. Entonces, eso ha pasado de generación en generación. Y esos niños que salen a cazar tienen mucho más respeto y más educación con las armas, conocen más a un niño, por darte un ejemplo, de unos latinos que nunca les han enseñado sobre las armas y entonces veo videojuegos de armas, ve que su amiguito tiene armas y quiere usar las armas, o ve que su papá se compró un arma, pero su papá no lo educa a su hijo latino, no le enseña a sus hijos. Por eso es que en mis clases, cuando yo le enseño a los latinos a usar las armas de fuego por primera vez, y yo les digo, ¿ustedes tienen hijos? Ok, ustedes tienen que llevar a sus hijos a disparar. Ustedes tienen que enseñarle también las normas de seguridad. Ustedes tienen que quitarle ese, ese secreto, ese no lo puedes tocar, ese tabú de que no lo toques, eso hace daño, no puedes cogerlo, escondérselo, porque si no, ellos van a querer con la travesura ir a buscar esas armas y activarlas por error. Por la ignorancia, los niños disparan en las casas. Por ignorancia, cogen las armas de los adultos y se hacen daño entre ellos, por ignorancia. Pero si uno les enseña a los niños enseñarles lo que es un arma, llevarlos a disparar, para que vean lo que es disparar, para que entiendan lo que es disparar hacia un papel y no se jugar, sino que es para defenderse o para cazar, creo que el niño va a tener una mejor educación. ¿Ok? ¿A qué edad consideras que un adolescente hoy en día tiene, bueno, yo creo que la pregunta que te estoy haciendo es hasta un poco tonta porque no todos maduramos a la misma vez y no todos tenemos la misma forma de pensar, pero bueno, ¿a qué edad tú consideras que un adolescente tiene hasta cierto punto la madurez o la responsabilidad de poder portar un arma y poderlo controlar y usar en el momento indicado? Mira, la que portar el arma o tenerla oculta
Creo que en muchos estados está establecido de que debe tener 21 años para llevar una pistola escondida. Pero yo les quiero contar algo que si se dan cuenta cuando ustedes compran las pistolitas Nerf o esas pistolitas de juguete, de tapones, chuponcitos, esas cosas para los niños, para los pequeños, para los menores de edad, todos esos juguetes vienen con latas o en el cartón de la parte de atrás del producto viene como un target. Entonces, ¿qué es lo que quiere el norteamericano? Que desde chiquito, desde que son pequeños, le aprendan, enseñen a disparar a las latas, le enseñen a disparar al papel, al target. El norteamericano no te da un juguete, una pistola de chiquitos para que le dispares a otro chiquito. La idea es que como padre le enseñes a disparar a las latas, le enseñes a disparar a eso desde muy pequeña edad para que ellos entiendan de que las pistolas no son para dispararse entre las personas, sino que para disparar a latas o a los targets. Entonces, si tú tienes esa educación con esos niños y esa comunicación con ellos, vas a poder enseñarles, tendrá 12 años y va a poder manejar un arma muy segura, va a poder disparar cuando tenga que disparar y hay muchos jóvenes, muchos padres que ha habido en la historia aquí en Estados Unidos de que el joven ayuda a su papá con el arma de fuego en caso de que venga un intruso a su casa. Yo creo que más claro ni el agua. Esta entrevista yo la quería hacer eh, y fíjense que yo pensé que José me iba a contestar todo lo contrario a lo que me contestó y me fascinó de la manera en que me contestaste cada pregunta que te hice. Concuerdo 100% contigo en todo lo que has dicho. Eh, yo también estoy de acuerdo de que cada vez que vemos a un chico estos que entró a un lugar, que mató, que acribilló a cientos de personas y después, con el tiempo, con las investigaciones, sale a la luz en el juicio, en las investigaciones, que ese joven fue abandonado por sus padres, no estaba cuidado, tuvo problemas, es adoptado, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay un background, siempre hay un pasado muy débil y una cero atención. Entonces, antes de culpar que si el régimen no sirve, que si no estamos, que si estamos violando, que si las escuelas, que si los maestros, que si los security, que empecemos a tirar, como digo yo, la pelota, como si fuera esto un juego de ping-pong o un juego de tenis, de un lado hacia otro y simplemente raquetearnos, tengamos la madurez de asumir que es más fácil darle un juego, es más fácil trancarlos por horas en el cuarto y no saber lo que están haciendo, no saber lo que piensan, no saber quiénes son sus amistades, no pasar el tiempo con nuestros hijos. Créanme que es súper difícil y es muy ah, sacrificador, si se puede decir de esa manera, porque nada que tenga que ver con los hijos es sacrificio. Pero hay que dejar a un lado muchas cosas de uno para dedicarle el tiempo a nuestros hijos. Yo como mamá lo digo que dejé mi carrera en su momento determinado para poder estar con mis hijos 100%. Entonces, eh, yo creo que no son las jóvenes, no son las armas, no, lo que dijiste cuando empezaste, José, gracias, porque todo depende y todo cae en la responsabilidad de nosotros, los padres. Es como el ejemplo, es como el ejemplo del conducir. Tú le enseñas a tus hijos a conducir por primera vez a los 14, 15, 16 años, les enseñas a conducir. Y si solo le dices acelera, frena y ponte el cinturón, lo va a poder hacer con la práctica, pero si tú hablas con ellos y le explicas la responsabilidad de un vehículo, de lo que puede pasar si tomas alcohol, de lo que puede pasar si vas a mucha velocidad, de lo que puede, y si tú conversas y le enseñas lo que está pasando, los accidentes que hay, lo que cómo murió tal persona, si tú conversas con ellos, creo que ellos van a entender mejor. Si tú guardas tu arma o tienes un arma y no le explicas a tus hijos, no le enseñas a tus hijos lo que puede pasar o enseñarles a usar correctamente un arma, ellos pueden cometer un accidente, tomar un trago, irse con los amigos y matar a personas con sus vehículos. Lo mismo va a pasar con las armas de fuego. Muchísimas gracias, José. De verdad me encanta conversar contigo. Este chico es un Google, es una enciclopedia y uno aprende mucho con él. ¿Dónde lo puedes ver? ¿Dónde lo puedes encontrar? Aquí están las redes sociales de él, desde un canal de YouTube
hasta un Instagram, todo, donde puedes aprender, como mismo me metí yo de chismosa y así lo encontré, pues así ustedes lo pueden encontrar. Muchísimas gracias, les experto en seguridad. Y el tema de hoy ha sido este, los jóvenes y las armas. Coincido 100% con él. Tenemos que ser más padres y menos empleados. Tenemos que ser más padres y menos amigos. Tenemos que ser más padres y ver un poquito menos de Netflix y dedicarnos un poquito más a ellos. Y vamos a ver que el resultado lo vamos a ver en una sociedad con menos problemas y con menos agresión. Gracias, José. No, de nada, gracias por la invitación. Y a todos ustedes, lo que siempre digo, no voy ni tan siquiera a repetir ni ampliar más lo que siempre constantemente digo. Este programa, esta entrevista, claro que te va a ayudar, claro que va a sacar del hueco a muchas personas y claro que va a remover fibras. Así que a favor o en contra, te guste o no, va a ayudar mucho. Y lo que único que te pido es que la compartas. Chao. Hoy me encuentro